Bien, buenos días. Damos inicio formal a la audiencia convocada en el caso San Martín Enzo Luis sobre robo agravado. El tribunal está integrado por los doctores Cabral, Rimaro y Repeto es mi nombre. Le voy a pedir a las partes que se presenten para que quede registrado en la filmación. Por la Fiscalía, Maximiliano Breidoey. Sí, Gustavo Barroso por la defensa de San Martín Enzo. Muy bien, es una impugnación interpuesta por la Fiscalía contra una resolución adoptada por un juez de garantías. Le voy a pedir, por una cuestión de orden, que primero nos cuente muy brevemente los detalles del caso, segundo se explaye sobre la admisibilidad y ahí sí los agravios. ¿Ok? Sí, buenos días. En primer lugar, es un caso muy simple, no tiene mayor complejidad. Simplemente es la segunda oportunidad que pasa exactamente lo mismo con la doctora Karina Álvarez, quien tiene un criterio sentado en este tipo de hechos, y pese a que ya hubo una impugnación en un caso similar, el precedente lo voy a mencionar, con una composición distinta. Estaba el doctor Varecio, Trincheri y Rodríguez Gómez, en el caso González Vargas, en el legajo 74831 del 2016, donde una persona que fue demorada por personal policial fija un domicilio, la Fiscalía lo cita, a través de pide la audiencia de formulación de cargos, se lo cita a ese domicilio, recibe la abuela notificación, constata efectivamente que vive en ese domicilio fijado y no comparece a la audiencia, sin justificación alguna de esa incomparecencia. Ante esa situación, la Fiscalía cree que es resorte el artículo 52 del Código Procesal, que es la declaración de rebeldía, y la doctora Karina Álvarez hace lo mismo que en el precedente anterior citado, entiende de que no corresponde la declaración de la rebeldía por cuanto no se han formulado cargos y solamente procede la aplicación del 52 una vez atravesada esa etapa. En cuanto a la admisibilidad, más allá de haber citado el precedente en la cual se lo declaró admisible en este caso por ser una resolución importante que causa un agravio de posible reparación ulterior para la Fiscalía, que es la declaración de rebeldía, cabe recordar, más allá del principio de Kuranovich, simplemente a los fines de fundamentar, que no tiene que ver solamente con cuestiones de procedibilidad del artículo 52, que es muy claro en cuanto a cuándo procede el instituto, habla de citaciones, habla de notificaciones y no se justificara, como es el caso, sino que también genera una secuela de juicio en los términos no ya del Código Procesal, sino del Código Procesal en materia de plazos, a lo que me refiero, sino en cuanto a la prescripción del delito, ¿no? En materia de fondo. Y el estado de contumaz es un estado de rebeldía, que es un estado procesal especial, al cual la Fiscalía no puede acceder en declaración porque hay una interpretación de desde cuándo una persona puede ser considerada imputada, y entiendo de que no solamente el código es claro en esto, sino que también la jurisprudencia de este mismo Tribunal de Impugnación y el Colegio de Jueces en precedentes como Gelmini sobre denuncia de abuso sexual 47980, Morales Nicolás sobre abuso sexual agravado, legajo 54143 del 2015, ha dictado el sobreseimiento del imputado incluso antes de la audiencia de formulación de cargos, justamente porque se lo considera tal. Es por este motivo que, en razón a la brevedad, entiendo de que la interpretación que hace la doctora Karina Álvarez es arbitraria en cuanto al alcance del 52 del Código Procesal y se debe resolver de la misma manera que se lo hizo en el precedente de González Vargas, donde el Tribunal de Impugnación resolvió de manera positiva y declaró la rebeldía del imputado, entendiendo también de que, habiendo fijado un domicilio en el momento de su demora en sede policial, siendo citado a ese domicilio donde atendió su propia abuela y confirmó que residía en ese lugar,
la persona no compareció a la audiencia de formulación de cargos que estaba obligado y tampoco justificó, como dice el artículo 52, los motivos de su inasistencia. Nada más. Sí, no dijo nada sobre la admisibilidad. Sí, dije que la misma entiendo que encuadra dentro de las resoluciones procesales importantes. Me referí otra vez tangencialmente al precedente González Vargas, que así también lo resolvió. Vargas dijo que había sido aceptada por ser una autoprocesión importante. Y pido que se aplique la misma vía impugnativa en este caso también. Entiendo que es una autoprocesal importante que no tiene en este proceso una reparación posible posterior. Lo único que podría caber es ni siquiera una detención en la vía pública, por cuanto no hay ningún tipo de pedido y no está inserto en ningún lugar judicialmente un pedido de detención, porque no está declarado la situación de rebeldía, que es lo que la Fiscalía pretende. Es decir, que esta persona que no comparece, que estuvo detenida, que fijó un domicilio, que fue citada legalmente y no justificó, puede circular libremente por la vía pública y no traérselo ante los estrados del tribunal. Está bien, quedó claro. Antes de darle la palabra a la defensa, ¿ese domicilio que fijó, lo fijó ante la policía en qué contexto? Estando demorado por un delito flagrante. Okay. Había sido aprehendido, demorado en flagrancia, fija ese domicilio en sede policial y es puesto en libertad. ¿Y de la Fiscalía hizo alguna investigación posterior, o la policía, a los fines de determinar si en ese domicilio se lo conoce? O sea, ¿es un domicilio relacionado con esta persona o es totalmente desconocida esta persona en ese domicilio? No, de hecho yo aclaré que cuando fue notificado ese domicilio, la que recibió la cédula de citación fue la abuela, que confirmó, esto confirmado por la oficina judicial, que efectivamente vive en ese lugar. O sea, está fehacientemente notificado el domicilio fijado y la abuela confirmó que en ese domicilio vive él. ¿Y desde esa notificación no volvió a ser notificado? No. Ok. Bueno, la defensa tiene la palabra. Sí. La primera oposición que va a plantear la defensa es que el presente recurso resulta extemporáneo. Si una cuestión de la admisibilidad tiene que ver con la temporaneidad y otra cuestión tiene que ver con la cuestión de fondo, esto es en cuanto a al carácter de acto procesal importante. Pero vamos a empezar por la temporaneidad. El presente recurso de impugnación se plantea contra una resolución que fuera dictada por la doctora Karina Álvarez, en una resolución tomada con fecha 2 de junio del corriente año. En dicha resolución, la doctora Karina Álvarez hace hincapié y comienza su tratamiento haciendo hincapié que la cuestión ya fue planteada y resuelta el 7 de abril del 2017. Con lo cual nos está dando a las claras que la Fiscalía en realidad con esta audiencia peticionada que reitera los mismos fines y efectos que aquella del 7 de abril, lo era a los fines de habilitar el presente recurso cuyos plazos se le habían vencido. ¿Por qué digo esto? Porque el 7 de abril del 2017 y por iguales circunstancias, habiendo sido notificado el señor San Martín en el domicilio de su abuela, el cual no vamos a discutir, que es el lugar en donde vive, no concurrió a la audiencia del 7 de abril. En dicha oportunidad y con similares argumentos, la doctora Karina Álvarez resuelve no hacer lugar a la rebeldía. En esa oportunidad también la Fiscalía consintió la resolución jurisdiccional y con posterioridad, y habiendo asumido el doctor Breide a cargo de la Fiscalía, es que vuelve a hacer un nuevo intento a los fines de refrescar o renacer la acción o el derecho a impugnar que se le encontraba vencido. En este sentido, lo que entiendo es que la medida que se ataca, en realidad, lo que se pretende eludir es el propio consentimiento de la Fiscalía en cuanto a la resolución que ya había sido tomada. Si bien entendemos que
no hay una cosa juzgada en sentido material amplio. Lo cierto es que no se han incorporado elementos nuevos que permitieran tratar la cuestión en esa audiencia del 2 de junio y que en todo caso sí, ante las nuevas situaciones, nuevas circunstancias, pudieran llegar a tratar cuestiones novedosas por la jueza de garantía y en su caso la Fiscalía contar con su recurso. En este caso se está atacando aquel viejo resolución del 7 de abril del 2017. Por eso entiendo que, encontrándose consentida, resulta la presente extemporánea y debe ser rechazada la admisibilidad del presente. Con respecto al agravio, habla de acto procesal importante. Un segundo. Antes de continuar, doctor, una sola aclaratoria respecto de este. ¿No hubo una nueva notificación después de aquella...? Nueva notificación en igual domicilio. Pero hubo una... Sí, una nueva notificación en igual domicilio. Después del 7 de abril. Después del 7 de abril, sí. Eso. Y usted, en definitiva, según su argumento, considera que el fiscal no está habilitado a notificarlo nuevamente. Sí, pero no varían las circunstancias por las cuales se resolvió la cuestión la jueza de garantía, que es este agravio que acaba de manifestar. Ese agravio ya Aun existía. cuando el imputado a la nueva citación no vuelva Aun cuando no vuelva a concurrir. Ese agravio ya estaba existente al 7 de abril del 2017. Con lo cual, si lo citara para una nueva audiencia mañana y ocurriera lo mismo, se mantendrían las mismas condiciones según su punto de vista. Totalmente. Ok. En cuanto al fondo de la cuestión, lo equipara a un acto procesal importante porque entiende que es de imposible reparación ulterior. Claramente la reparación es factible, o sea, no es que la Fiscalía no pueda llegar a traer al señor San Martín a una audiencia a la formulación de cargos. Cuenta con herramientas suficientes como ya sea la fuerza pública para disponer su comparendo, sabe dónde vive, o sea, no es que la persona se encuentra profugada y desconocemos cuál es el destino, su domicilio o por dónde anda y a dónde se dirige. Concretamente vive en el domicilio de la calle Tandil 145 de la ciudad de Neuquén. Se encuentra allí y siempre estuvo allí, independientemente de la voluntad de no haber concurrido a la audiencia. Pero ese solo impedimento no significa que no pueda recurrir a las herramientas para hacerlo concurrir y formular los cargos respectivos. Por lo cual entiendo que es factible la de reparación ulterior luego de la medida a través de acciones diligentes por parte de la Fiscalía para impulsar el comparendo del señor San Martín a la audiencia y por ende no puede ser equiparada a un acto procesal importante. En lo que respecta al agravio concreto, el agravio concreto nos hace un parangón y respecto al artículo 52 en cuanto a aquellos casos en los cuales, dice el Tribunal de Impugnación, el Colegio de Jueces ha declarado el sobreseimiento en situaciones en las cuales no ha habido formulación de cargo y en igual sentido entonces debería ser aplicado el 52 a aquellas personas que no se le formularon cargos por haber adquirido la calidad de imputado conforme el 48 y 49 del Código Procesal, por encontrarse en similares situaciones y pretendiendo equipararlo. Lo cierto y concreto es que la lógica de la doctora Álvarez responde a esa situación. No solo no declara la rebeldía, tampoco declara los sobreseimientos. La situación de imputado, entiende la doctora Karina Álvarez, es a partir de la formulación de cargos en los cuales el sujeto adquiere todas las obligaciones y todos los derechos, tanto a ser sobreseído como la obligación del 52. ¿Y esto por qué? Dice la doctora Karina Álvarez. Porque al momento de la formulación podría rechazar la formulación y de manera tal que ni corresponde el sobreseimiento porque no habría posibilidad de imputarlo, ni corresponde la rebeldía porque no hay derecho o no hay por parte de la Fiscalía fundamento suficiente como para convocarlo a una audiencia de formulación de cargo. Es por esta situación que entiende que no corresponde la declaración de rebeldía. Y luego dice, pero aparte, si la preocupación de la Fiscalía es que concurra a la audiencia para poder formular los cargos y en ese caso la juzgado de garantías poder controlar el mérito y la viabilidad de esa formulación de cargos,
cuenta con otras herramientas. Se refiere al artículo 112, o sea, las posibilidades de detener por parte de la Fiscalía, y yo podría agregar otras, o sea, vuelvo a insistir, tiene un domicilio conocido, tiene la facultad la Fiscalía de poder pedir el allanamiento de ese domicilio para ir a buscarlo. Se contenta simplemente con pedir la rebeldía y dejar depositado el legajo en un cajón a la espera de que personal policial lo encuentre a San Martín circulando por la calle. Sabe dónde vive, sabe quién es, tiene que ir a buscarlo. La medida más diligente y conducente, claramente, las cuenta el fiscal con las posibilidades de ejercerla y no las ejerce. Es por eso que entiendo que debe confirmarse el rechazo de la rebeldía, de la denegación de rebeldía por parte de la doctora Karina Álvarez y rechazarse la petición, la impugnación pretendida por la Fiscalía. Nada más. Bien, una consulta. Sí. Usted dice que la Fiscalía entonces puede hacer uso de la fuerza pública a pesar de que no exista ninguna orden de ningún juez ordenando la rebeldía. Yo entiendo que por el 112, quien puede detener en situaciones más gravosas puede disponer el comparendo. Con lo cual, usted lo que interpreta es que el 112 habilita que el fiscal detenga a cualquier persona bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, por 24 horas, no en caso de flagrancia. Con motivación suficiente, como es en este caso, en el cual no ha comparecido voluntariamente pese a estar debidamente notificado, no en cualquier circunstancia. Ajá, bien. ¿Alguna consulta, doctor? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a pasar a deliberar y en muy breve, supongo, vamos a dar la resolución. Bien. El tribunal, luego de una breve deliberación, ha arribado a una decisión por unanimidad. Adelanto por decir que vamos a hacer lugar al planteo de la Fiscalía. No compartimos en absoluto la interpretación que hace la jueza de garantía. Es más, consideramos que es equivocada. En los términos del artículo 49, el concepto de persona imputada se ha ampliado notoriamente. Una persona imputada es aquella que está siendo investigada, está sospechada de un delito, se la considera un imputado. Y el artículo 52 es muy claro, dice: se declarará en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación en la que está obligado a comparecer. Con lo cual, fue debidamente notificado en el domicilio correcto, es más, lo fue en 2 oportunidades y se negó a comparecer, con lo cual se dan absolutamente todos los requisitos para que este imputado en particular sea declarado rebelde, porque la rebeldía no solo tiene como efecto inmediato la posibilidad de que la policía, por medio de los equipos que correspondan, dé con el paradero de esta persona y la haga comparecer por la fuerza pública, sino que además habilita al fiscal a que legítimamente se suspendan los plazos procesales, sobre todo teniendo en cuenta un código que tiene plazos sumamente estrictos y exiguos para llevar adelante investigaciones. En función de ello, no podemos compartir esta interpretación de que cualquier persona a la cual no se le formularon cargos no se le puede pedir la rebeldía porque todavía no es imputado, cuando en realidad justamente no se le formulan cargos porque no comparece a pesar de la citación. Y de alguna manera lo que el defensor, yo sé que no lo hace con una intención contraria a su obligación de defensor, que la lleva adelante muy bien, por cierto, pero de alguna manera lo que le está proponiendo al fiscal es deténganlo en la vía pública, cuando en realidad debería ser todo lo contrario: no lo detengan, eventualmente trataremos de que comparezca por las dudas, porque una declaración de rebeldía por incomparecencia injustificada en por lo menos dos citaciones habilitaría seriamente a discutir la eventual imposición de una medida de coerción. La persona no está dispuesta, evidentemente, a someterse a un proceso. Con lo cual, además, eso perjudica notoriamente al imputado. ¿Quiere agregar algo más, doctor? No. ¿Doctor? No, simplemente en cuanto a esto que es de la admisibilidad y el argumento de la defensa de que se está reeditando una situación, lo cierto es que
ha habido un cambio en la citación con la nueva notificación. No es exactamente lo mismo y esa nueva notificación es en cumplimiento de facultades propias del Ministerio Público Fiscal. Bien. En función de todo ello, el Tribunal de Impugnación, por unanimidad, resuelve en primer lugar declarar admisible el recurso por considerar que efectivamente es un auto procesal importante en función de lo que está en juego, es las facultades y potestades que le son propias en términos funcionales a una de las partes del proceso. En segundo lugar, hacer lugar a la impugnación deducida y en consecuencia declarar la rebeldía del señor Enzo Luis San Martín y en consecuencia, por intermedio de la oficina judicial, disponer que se comunique a las entes, a las oficinas públicas correspondientes, esta declaración de rebeldía y captura del imputado, ello sin perjuicio del derecho de la defensa de hacerlo comparecer a la mayor brevedad, solicitando además la eventual cesación de la rebeldía. Y por último, y en consideración a que ya 2 integraciones del Tribunal de Impugnación se han expedido en sentido idéntico, invitar a la doctora Karina Álvarez a que revise su posición frente a estos casos, evitando el dispendio jurisdiccional que implica estar reiteradamente impugnando este tipo de decisiones. Eso es todo, sin costas. Eso es todo, buen día, muchas gracias.